Bien, bienvenidos a todos los presentes. El día de hoy vamos a presentar el taller Hablemos Claros, conductas de riesgo en los adolescentes. Este taller está dirigido por las alumnas Brigitte Vázquez, Jocelyn León, Catherine Fernández, Fátima La Rosa y Nayelian Cajima Quingueza. En este taller vamos a abarcar temas acerca de las conductas de riesgo, sexualidad, prevención sobre violencia de género, acerca del embarazo adolescente y sobre ITS. Siguiente. Bien, ahora pasamos a ver las imágenes y les voy a pedir que me describan con una sola palabra lo que pueden observar en las imágenes. Cigarro y embarazo. Veo a una adolescente embarazada, a dos jóvenes experimentando fumando cigarro y creo un joven tirado borracho. Claro, ¿no? Entonces, en estas imágenes se puede representar lo que son conductas de riesgo, ¿no? En los adolescentes. Pero, ¿qué son conductas de riesgo, no? Las conductas de riesgo van a ser comportamientos que van a implicar un efecto placentero inmediato, pero que a su vez van a carecer de una valoración, ¿no? En las consecuencias. ¿Cuáles van a ser las principales conductas de riesgo en los adolescentes? Bueno, como vemos en las imágenes, ¿no? El consumo de drogas, el consumo de alcohol, eh, las relaciones sexuales sin protección que pueden llevar a un embarazo adolescente y también el abandono de los estudios. Siguiente. Bien, prevención de conductas de riesgo en la adolescencia, ¿no? Entonces sabemos que en la adolescencia va a ser un periodo crítico donde van a haber cambios biológicos, cambios emocionales, van a haber también cambios sociales, ¿no? Que van a permitir al adolescente desarrollar su sexualidad, su autoestima, su autoconciencia y su identidad, ¿no? Estos cambios van a implicar un desarrollo cerebral que van a conducir a mantener conductas de riesgo en los adolescentes. Pero, papitos, ¿cómo pueden ustedes prevenir estas conductas de riesgo, ¿no? Con sus hijos? Educando el valor de la responsabilidad por sí mismos desde pequeños, el cómo cuidarse y lograr sus metas, establecer los límites, ¿no? A sus comportamientos. También ustedes, papitos, deben estar asesorados acerca y estar al día acerca de los temas de lo que son redes sociales, drogas, ¿no? Sexo, ¿no? Para que sí puedan hablarlo con sus hijos. También hacerles saber a sus hijos que pueden contar con ustedes para cualquier inconveniente que se les presente, ¿no? Siguiente. Una pregunta, señorita. Le quisiera preguntar, como estamos viendo el tema de conductas de riesgo, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo, por decir, no, no tenga este tipo de conductas? Usted habló del internet. ¿Cómo puedo controlar eso si él para todo el día en el celular? Claro, con eso de las redes sociales, debemos de poner un cierto horario, ¿no? Un cierto límite de horas en el internet. No se puede pasar todo el día en lo que es en las redes sociales, ya que puede ser peligroso también para la salud, ¿no? Se le debe hacer un horario, un límite de horas diarias, ¿no? Bien, ahora pasamos con el tema de sexualidad y les voy a pedir que me den sus opiniones de lo primero que piensan cuando escuchan la palabra sexualidad. ¿Qué es lo que se les pasa por la mente cuando escuchan la palabra sexualidad? Tener relaciones, o sea, tener contacto con otra persona. Bien, eso va a ser una de las cosas, ¿no? De lo que va a ser sexualidad, ¿no? Lo que bien es sexualidad va a ser saber quiénes somos como hombres, como mujeres, ¿no? La sexualidad va a ir cambiando y va a ir creciendo a lo largo de la vida, ¿no? La sexualidad va a incluir lo que son comportamientos sexuales, ¿no? Como dijo, las relaciones sexuales, la intimidad, ¿no? El cómo nosotros vamos a elegir expresarnos como hombres y como mujeres. Esto va a incluir la forma en la que hablamos, la forma en la que nos vestimos y cómo nos vamos a relacionar con los demás. Siguiente.
Bueno, buenas noches con todos. Vamos a hablar de lo que es prevención y detección de abuso sexual y violencia de género. Vamos a hablar de violencia. Para comenzar, ¿qué es violencia? Violencia es el acto que se hace, ya sea con un golpe, con un insulto, hacia una persona, ya sea de nuestro género o de distinto género. En este caso, la violencia de género siempre es la manera que atacamos a alguien, en cuanto a basándonos en el género. Basándonos en el género. A continuación, vamos a presentar lo siguiente. Adolescentes en Perú reclaman atención para detener los embarazos por abuso. Si bien es cierto, hace poco hemos estado, bueno, o todavía seguimos viviendo la época de la pandemia, ¿verdad? Y en esta época de la pandemia no solamente hemos visto el incremento de embarazos adolescentes, sino también hemos visto casos de violencia que no han sido atendidos como deberían de haber sido atendidos, ya que nosotros, por el tema de la pandemia, hemos estado encerrados y hemos estado viviendo con nuestro agresor, durmiendo bajo el mismo techo de nuestro agresor, pues, ¿no? Hablamos de violencia. Hablamos de los tipos de violencia, no solamente al hablar de un golpe, que sería violencia física, no solamente cuando vamos a hablar de un insulto, que sería violencia psicológica, también tenemos la violencia emocional, la violencia en la cual van a jugar con nuestras emociones, van a jugar con nuestros sentimientos, van a hacernos sentir que nosotros no valemos absolutamente nada. Tenemos la violencia económica, cuando la otra persona se va a apoderar, pues, ¿no? De nuestros bienes, de nuestro dinero, de nuestras cuentas, hacerlo como suyo propio, ¿no? Y tenemos la violencia sexual. Y esta violencia sexual es aquella en la que se ejerce presión ante una persona que no quiere tener un contacto físico, sexual con ella, pues, ¿no? Entonces, nos vamos a basar en la prevención de lo que es prevención y detección de lo que es violencia de género. ¿Cómo nosotros podemos prevenir la violencia de género, papás? A ver, la manera como nosotros prevenimos los actos de violencia en nuestros adolescentes son enseñándoles a respetar. ¿Respetar por qué? Porque la violencia de género va a embarcar un tema muy importante que es el bullying, el famoso bullying. ¿Han escuchado ustedes, papitos, acerca del bullying? Sí, es cuando un adolescente insulta a otro o lo agrede, algo así. Claro, el bullying es cuando un adolescente va a insultar a otro, lo agrede. Muchas veces nosotros como papás preguntamos y decimos, pero yo a mi hijo no le he creado así, o yo a mi hijo no he hecho que él vea. Entonces, no solamente en el tema de violencia va a influir el hecho de la familia, sino también va a influir el hecho del entorno social. Anteriormente hemos hablado del hecho de que cuando un adolescente está en esta etapa, siempre quiere entrar a un grupo, siempre quiere tallar, siempre quiere formar parte de un estereotipo. Y muchos de los adolescentes quieren ser los alfas, ¿ya? Entonces, al tratar de ser los alfas, lo que ellos hacen es imponerse. Al imponerse, lo van a hacer mediante lo que es la violencia. Entonces, ellos se van a sentir admirados. Van a pensar que por estos hechos ellos se van a sentir admirados. ¿Cómo vamos a prevenir esto? ¿Cómo prevenimos? Informándoles, educándolos en respeto y valores, mostrándoles siempre casos. La comunicación es importante. El hecho de tratar de eliminar la violencia de género en la casa y fomentar el hecho de que, como habíamos dicho, el respeto, él tiene que aprender a respetar a todas las personas sin importar la condición, pues, ¿no? También vamos a hablar del hecho de lo que es prevención y detección en cuanto a lo que es abuso sexual. ¿Violencia sexual y abuso sexual son lo mismo? Les pregunto, papás. No. No, no es lo mismo. Creo que uno es violencia hacia un hombre o una mujer
y el otro es violación sexual, algo así. No, claro que no, porque si hablamos de abuso sexual, en el tema de abuso sexual es un término que hace referencia a un acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objetivo que lleve a cabo una determinada conducta sexual. Entonces, si hablamos también sobre violencia de género, es sobre el abuso de ser entre mujer o varón. Por ello, estos dos ámbitos son muy distintos, pero a la vez son muy peligrosos, porque de igual manera estamos, papitos, muy cercanos a que estos términos sean muy frecuentes en nuestros hijos y mucho más en la etapa de la adolescencia. Bien, por ello, marcamos mucho también el abuso sexual. El abuso sexual es un acto que realmente no es nada agradable porque recordemos que en esta etapa ellos son muy vulnerables a cualquier método de medio que pueda percutar de que ellos puedan gestionarse muy vulnerables. Entonces tenemos que estar muy alertas bajo estas condiciones. Violencia de género es poder no conocer en realidad sus derechos tanto varones como mujeres, a de lo que ellos pueden tener y los que ellos pueden gozar. Entonces, estos términos tenemos que contar a nuestros hijos en la etapa de la adolescencia para poder enmarcar y evitar cualquier tipo de violencia. Hemos hablado anteriormente de lo que es conducta de riesgo, ¿verdad? Hemos hablado de lo que son las drogas, hemos hablado de lo que es el alcohol, hemos hablado del hecho de que nuestros adolescentes van a comenzar acá justamente en esta etapa a experimentar cambios, no solamente a nivel físico, sino también a nivel reproductor y a nivel emocional. Uno de esos cambios a nivel emocional es el hecho de la atracción al sexo opuesto. Y al haber atracción al sexo opuesto, nosotros vamos a ver en nuestros adolescentes que ellos y ellas van a comenzar su vida reproductiva. ¿De qué manera? Las mujeres la van a iniciar con la menarquia y los varones lo van a iniciar con la espermarquia. ¿Qué quiere decir? Las mujeres van a ver por primera vez la menstruación y los hombres van a eyacular por primera vez. Los famosos sueños mojados que diríamos por ahí. Pero, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar acá es que si nuestros adolescentes no están informados, ya no están informados, no saben sobre la planificación familiar, no saben sobre los métodos anticonceptivos, o nosotros como papás tratamos de no tocar estos temas supuestamente para nosotros protegerlos. Lo único que vamos a hacer es que nuestros adolescentes no estén al tanto de lo que puede llegar a ser un embarazo adolescente. Cuando nosotros vamos a hablar de un embarazo adolescente, vamos a hablar la definición que hace la Organización Mundial de la Salud. Ellos consideran un embarazo adolescente a todo aquel embarazo que se va a dar en la etapa de adolescencia, que se va a considerar desde los 10 hasta los 19 años. La adolescencia se va a dividir en 3 etapas. Adolescencia temprana, la adolescencia, la que se da generalmente entre los 13 hasta los 16, 17 años, y una adolescencia tardía, que más o menos viene desde los 18 hasta los 21 años. Entonces, dentro de estas etapas, el adolescente va a comenzar a sufrir varios cambios. Entre ellos, ya habíamos dicho, uno puede ser la atracción sexual, un cambio emocional, y 2 vienen a ser los cambios al nivel reproductor, al nivel reproductivo, ¿no? Al momento que la niña ve la primera menarquia, su primera menstruación, ¿qué es lo que va a pasar? Y ya está activamente sexual. ¿Qué quiere decir? Que esta niña, al momento de tener relaciones, se puede llegar a embarazar. Hay un mito el cual dice, en la primera relación no te vas a embarazar, cosa que es una gran mentira. Porque muchos de los embarazos adolescentes, los llamados embarazos no deseados, se dan siempre por este tipo de casos, ¿no? Que la primera vez no va a pasar nada, o que de repente no han estado informados y ha pasado esto.
Otra cosa también que se puede ver en un embarazo adolescente es como estábamos hablando del tema anterior. El embarazo adolescente casi siempre está ligado a lo que es violencia. Violencia sexual, abuso sexual como violaciones. En el Perú, el embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública. ¿Por qué decimos que se ha convertido en un problema de salud pública? ¿Por qué? Porque no solamente va a afectar al adolescente, afecta al adolescente en su salud y también va a afectar al bebé en su salud. Pero ¿por qué decimos salud pública? Porque va a afectar su economía, va a afectar su educación y va a afectar el hecho de cómo este adolescente va a ir desarrollándose en la vida. El porcentaje de adolescentes que son madres o están embarazadas es de 12.5% hasta el año 2011. Se ha venido manteniendo supuestamente ese porcentaje, pero hablamos de un incremento hasta el 13% en esta época de la pandemia. De este 12.5%, vamos a ver que el 9.9% son madres y el 2.6% van a gestar por primera vez, están gestando por primera vez, ¿no? ¿Qué es lo que hace el MINSA? Muchos de ustedes, papitos, yo sé que estarán preguntándose, pero ¿qué hacen ante esta situación? Ante esta situación, lo que el MINSA ha hecho es promover lo que es el acceso de los adolescentes, el mejor acceso de los adolescentes a los servicios de salud. Si bien es cierto, nosotros para poder atender a un adolescente siempre decimos que tiene que estar acompañado del papito o la mamita, ¿verdad? Entonces, si nosotros buscamos atender a un adolescente y le pedimos que esté acompañado del papito o la mamita, muchas veces ustedes, papás, por el trabajo, de repente por los horarios, a veces no tienen tiempo de llevar a sus hijos al centro de salud. Es por eso que una de las mejoras en cuanto a lo que es el acceso a los servicios de salud es que el adolescente acuda a los horarios diferenciados que se ha hecho justamente para ellos. En los horarios diferenciados que se ha hecho para ellos, no solamente no se les va a hablar de sexo, no se va a promover el sexo, lo que se promueve es el hecho de ver al adolescente como un todo. Se ve al adolescente desde su salud, se va a ver al adolescente desde su salud mental, salud reproductiva. Lo vamos a ver en todos los niveles. Entonces, ¿qué está impulsando esto? Esto impulsa la elaboración de normas que nos va a permitir pues una buena atención en cuanto a lo que son no solamente adolescentes, sino también adolescentes embarazadas. Porque como habíamos hablado, es un problema de salud pública que va a afectar al adolescente. ¿Por qué va a afectar al adolescente a nivel de salud? La mayoría de embarazos adolescentes va a terminar en lo que es una muerte materna o una muerte neonatal. ¿Por qué? Porque la mamá va a sufrir de anemia, está propensa a una preeclampsia, a una eclampsia, está propuesta a cualquier lesión. El bebé está propenso a ser un bebé prematuro, a ser un bebé de bajo peso y a ser un bebé que tenga complicaciones neurológicas. ¿Para qué sirven los servicios diferenciados de salud? Estos servicios diferenciados de salud son aquellos que van a ser netamente los que se van a ocupar de las necesidades en cuanto a lo que es la salud integral de los y las adolescentes. Como les decía, papito, en esos servicios diferenciados no es que nosotros les vamos a hablar a sus adolescentes de sexo. Lo que nosotros vamos a dar una consejería y vamos a derivarles a los diferentes servicios, porque no solamente el servicio de obstetricia se va a encargar en estos servicios diferenciados, pues no. Ahora, dentro de esto, lo que es la prevención del embarazo, cuando vamos a hablar de prevención, prevenir, siempre vamos a estar hablando de lo que es planificación familiar. Y uno de los derechos sexuales y reproductivos es que la adolescente va a decidir en el largo camino de su vida, va a decidir cuántos hijos tener, con quién tenerlo, cómo formar una familia. Pero también dentro de los derechos sexuales, uno de los derechos sexuales que tiene el adolescente es el hecho de vivir una plena sexualidad con responsabilidad. El hecho de prevención en cuanto a lo que es el embarazo adolescente y prevención en lo que es infección de transmisión sexual. Vamos a hablar de prevención a nivel de lo que es planificación familiar. Cuando escuchamos la palabra planificación familiar, ¿a qué lo asociamos? Díganme ustedes.
¿A los métodos anticonceptivos? Claro. Cuando nosotros vamos a escuchar la planificación, cuando escuchamos de planificación familiar, vamos a escuchar sobre métodos anticonceptivos. Los vamos a relacionar a los métodos anticonceptivos. Pues habíamos mencionado derechos sexuales y reproductivos. Y uno de esos derechos sexuales y reproductivos justamente es la planificación familiar. ¿Que nos vamos a basar en los métodos anticonceptivos? Sí, porque estos métodos anticonceptivos nos van a ayudar a prevenir un embarazo no deseado. ¿Pero qué son los métodos anticonceptivos? Los métodos anticonceptivos son aquellos que ayudan a proteger a las personas, ya sea contra un embarazo no deseado o contra el contagio de una infección durante la actividad sexual. En la posta, ¿qué tipo de métodos anticonceptivos podemos encontrar? Vamos a encontrar los métodos anticonceptivos de barrera, los métodos anticonceptivos hormonales. Y en la posta, nosotros no ponemos un método anticonceptivo definitivo, pero sí hacemos alguna referencia. Generalmente, los adolescentes no entran en esta categoría. Los tipos de métodos anticonceptivos que usan los adolescentes dentro de las postas o los centros de salud a los cuales pueden acudir, podemos ver las píldoras anticonceptivas. Estas píldoras anticonceptivas, ¿cuál es el mecanismo de acción? Es el bloqueo de la ovulación. ¿Qué quiere decir? Que el adolescente sí va a ovular, sí va a haber regla, pero no puede haber una fecundación. ¿Ya? Vamos a encontrar píldoras de 21 días y 28 días. Las maneras de tomarlas van a ser diferentes. Tiene efectos secundarios, todo método anticonceptivo tiene efectos secundarios, a excepción de los métodos de barrera. ¿A qué llamamos método de barrera? El método de barrera es aquel método que va a impedir que los espermatozoides entren a la cavidad vaginal y lleguen a la cavidad uterina para poder hacer la fecundación. Entonces, ¿cuáles son los métodos de barrera que tenemos? El más conocido es el preservativo masculino y también tenemos el preservativo femenino. ¿Cuál es el método que más va a usar el adolescente? El preservativo masculino. Y este método tiene una doble función, porque no solamente previene un embarazo no deseado, sino también que previene una infección de transmisión sexual. ¿Qué métodos más tenemos? Dentro de los métodos hormonales también tenemos lo que son las inyecciones mensuales que el adolescente se puede poner cada mes. No es recomendable, ya que en este caso, pues el adolescente a veces se olvida, ¿no? Y las píldoras anticonceptivas tampoco le podemos recomendar, se olvida. Generalmente lo que nosotros recomendamos son las inyecciones de cada 3 meses, ¿no? Pero los servicios diferenciados de salud le hacen un control al adolescente cada mes. También tenemos lo que es el implante. El implante es como un pequeño tubito que se le pone en el brazo, que el adolescente no tenga tanto movimiento. Si por decir el adolescente escribe con la derecha, se va a poner el implante a la izquierda. Si el adolescente escribe con la izquierda, se va a poner el implante a la derecha. Estos métodos anticonceptivos tienen un mecanismo de acción, por supuesto. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es engrosar el moco cervical, impidiendo el paso del espermatozoide. Ya los espermatozoides no pueden entrar a fecundar el óvulo, ya que el moco cervical está bastante espeso. ¿Tiene efectos secundarios? Sí, tiene efectos secundarios. Tiene efectos secundarios a nivel de sangrado, porque puede ser que sangre de manera prolongada, puede ser que sangre de manera corta, puede ser que no vea sangrado, que haya una amenorrea, puede ser que sienta náuseas, vómitos, mareos, que son efectos secundarios propios de los métodos anticonceptivos. Pueden andar todos el ritmo del chino, ¿verdad? Bien, continuando con la exposición, ahora hablaremos de las infecciones de transmisión sexual. Bueno, papitos, ustedes se preguntarán, ¿qué son las infecciones de transmisión sexual? Estas son enfermedades infecciosas que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual, vaginal u oral. Algunas de ellas son la clamidia. La clamidia es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes
Es causada por la bacteria Clamidia trachomatis y puede infectar a hombres y mujeres. Su vía de transmisión es sexual, como ya hemos dicho, y sus síntomas son secreciones de la vagina o del pene. También en las secreciones de la vagina puede haber sangre. Otro síntoma es sensación de ardor al orinar, dolor o inflamación en los testículos y dolor o secreción rectal. Otra infección de transmisión sexual más común es la sífilis, que es una enfermedad causada por la bacteria Treponema pallidum. La sífilis se desarrolla en 3 etapas: sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. Esta infección se manifiesta en la zona genital, en los labios, en la boca o el ano, y también en otras zonas, y puede producirse tanto en hombres como en mujeres. Su vía de transmisión es sexual. Sus síntomas son llagas en la zona donde se originó el contagio, que pueden ser llagas duras, redondas e indoloras. Erupciones en la piel, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de garganta y de cabeza, pérdida de peso o dolor muscular y fatiga. Otra infección más común es la gonorrea. La gonorrea es una infección causada por una bacteria Neisseria gonorrhoeae, que es de transmisión sexual, que infecta tanto a hombres como a mujeres. La gonorrea afecta con mayor frecuencia la uretra, el recto o la garganta. Sus síntomas son dolor o ardor al orinar, flujo vaginal anormal, pus o sección blanca, enrojecimiento en la vulva y la altura del pene, relaciones sexuales con dolor, dolor abdominal en la zona pélvica. Otra que es bien reconocida y bien común es el VIH. El virus de inmunodeficiencia humana ataca al sistema inmunológico del cuerpo, principalmente a los glóbulos blancos. Con el tiempo, este virus va a debilitar las defensas de la persona contra la enfermedad. Entonces, este virus lo va a dejar vulnerable a muchas infecciones y a varios tipos de cáncer, ¿no? Su vía de transmisión es sexual. Algunos de sus síntomas son dolor abdominal, dolor de cabeza, dolor de garganta, enfermedad pélvica, infecciones continuas, dolor muscular, náuseas y vómitos. Otro que es bien reconocido y muchos los hemos escuchado es el SIDA. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta es la etapa final de la infección con VIH. Puede tomar hasta 10 años o más desde el momento inicial, desde la infección con VIH, hasta llegar a ser diagnosticado con SIDA. Bueno, su vía de transmisión es la sexual. Sus síntomas son fiebre persistente, pérdida de peso, cansancio extremo, diarrea, glándulas linfáticas inflamadas. El VPH, que es el virus del papiloma humano, es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. Es también la causa principal del cáncer del cuello uterino. Hay muchos tipos distintos de virus del papiloma humano. Algunos tipos pueden causar problemas de salud, como verrugas genitales y cánceres. Su vía de transmisión es la sexual también, ¿no? Algunos síntomas que podemos ver son la picazón, las verrugas genitales, las verrugas planas y las verrugas comunes. Bueno, todas estas infecciones de transmisión sexual tienen consecuencias profundas en la salud, ¿sí? Si no se tratan, estas pueden dar lugar a graves consecuencias, como enfermedades neurológicas y cardiovasculares. También puede llegar a dar infertilidad, embarazo ectópico, muerte prenatal y riesgo aumentado de contraer VIH. Bueno, ¿y cómo podemos prevenir estas infecciones de transmisión sexual, no? Una de las formas es abstenerse de tener sexo vaginal, anal y oral. Y otra opción también es que se puede prevenir mediante el uso correcto de los preservativos. Siguiente, por favor. A ver, papitos y mamitas, le voy a hacer algunas preguntas de acuerdo a los temas que hemos abarcado, ¿ya? ¿Qué es la sexualidad para ustedes? ¿Alguien sabe qué es la sexualidad? Para mí la sexualidad es el entorno en el que vive el adolescente, cómo lo vive, cómo se expresa. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra opinión?
Es cuando dos personas tienen relaciones sexuales. Tienen un La contacto. forma en cómo vestimos, cómo hablamos y cómo nos vamos a relacionar con los demás. Claro. Ya. ¿Qué son métodos de planificación familiares para ustedes? ¿Qué entendieron por métodos de planificación? Aquellos métodos que previenen el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. ¿Me podrían mencionar algunos métodos de planificación? Los métodos de barrera, como los preservativos, los métodos hormonales, como las inyecciones mensuales y trimestrales. Pero ¿cuál es el método que más nos protege no tanto de alguna infección de transmisión, sino también de un embarazo? El preservativo. ¿Cuál es el método? El preservativo. Claro. Claro, el preservativo nos va a proteger siempre de un embarazo no deseado y también de prevenir alguna enfermedad. ¿Qué es un abuso sexual para ustedes? Cuando una persona sin tu consentimiento ejerce algún acto prohibido o algún acto obsceno. Claro, es un tocamiento indebido, ¿no? Algo que no damos autorización para que nos puedan tocar ni nada, ¿cierto? A eso se le llama un abuso sexual, porque nadie tiene derecho a tocarnos sin nuestro consentimiento. ¿Ustedes qué entendieron por una conducta de riesgo? ¿Cuáles son las conductas de riesgo para ustedes? A ver, papitos, ¿qué entendieron por conducta de riesgo? El consumo de alcohol, el consumo de drogas, los abandonos de los estudios. Claro, ¿no? ¿Y qué son las infecciones de transmisión sexuales para ustedes? ¿Qué es lo que ustedes entendieron? Son enfermedades que a largo plazo tienen consecuencias. Claro, ¿no? Como el virus del papiloma, ¿no? Que a lo largo nos va a traer unas grandes consecuencias porque nos puede encontrar un cáncer al cuello uterino. ¿Cómo podríamos prevenir un embarazo en un adolescente? La orientación, aconsejamiento y el apoyo constante a nuestros hijos, ¿no? A los Claro. adolescentes. La confianza que hay entre los padres y los hijos, más que todo, ¿no? Si hay una confianza mutua, estas cosas se pueden prevenir, porque así también los adolescentes evitarían de salir sin permiso, de esconderse. Muchas veces se han dado a conocer los embarazos en adolescentes de 15, 14 años, esconden el embarazo, recién los padres se enteran cuando ya tienen 8 meses, 7 meses, y eso no debería ser, porque debería haber una confianza mutua, ¿no? Para que puedan prevenir el embarazo en los adolescentes, así se puede reducir el embarazo que hoy en día ya está en adolescentes de los 10 años. Bueno, papito, espero que hayan entendido todos los temas que hemos abarcado y gracias por su apoyo, por su colaboración. Muchas gracias. Eso es todo.